Where did it happen? Right over here, but I need you to get in the truck, please. Okay. Y esta es la tercera generación de la Ford Raptor. Me encuentro aquí en Nevada con un calor desértico que prácticamente me estoy carbonizando, pero valió la pena venir para contarte todo lo especial y las sorpresas que nos tenía la Raptor. En este video veremos un trombón, sí, así como el instrumento musical, y que produce cierta musicalización, pero quizá no la que estás pensando. Además, ¿qué tienen de especial estos neumáticos que le añaden a la factura $7,500, pero ofrecen algo único y exclusivo que ninguna otra camioneta había ofrecido antes? ¿Qué significado tienen estas tres luces y qué tienen de nuevo para este año? Y también hablaremos de la suspensión trasera, porque es totalmente nueva para este modelo 2021, con amortiguación con monitoreo electrónico. Y hay varias cosas por aquí que no tenía la Raptor anterior, que también te voy a estar hablando de ellas. Por supuesto, manejo todoterreno. Nos llevaron a una parte para probar de qué está hecha la Raptor y eso te lo voy a enseñar también. También te hablaré de un modo de manejo que se llama Trail Control, que automatiza el manejo todoterreno con un solo pedal. ¿Cuánto cuesta y si llegaría a México? Todo esto te lo cuento a continuación. Bienvenidos. Y esta prueba de la Raptor comenzó desde muy temprano, a las 4 de la madrugada, porque queríamos evitar un poco el calor desértico de Nevada, algo que fue prácticamente imposible, como lo verán más adelante. Pero quería enseñarles estas imágenes en la oscuridad de la madrugada, donde la Raptor también brilla y tiene un encanto especial. Pero ahora mejor comencemos con la Raptor de día. Y en este rediseño de la Ford Raptor para el 2021 vamos a hablar de los aspectos más destacados y comenzamos obviamente por el frente. Acá encontramos Ford, obviamente la estampa, la insignia prominente, que es uno de los aspectos que es parte de esa identidad y es fácilmente reconocible que es una Ford Raptor. Eso no cambia, con un poco de más agresividad, diría yo, más imponencia. Además tenemos estas tres luces, de las cuales les hablaba en el anticipo. Estas tres luces son las luces indicadoras o marker lights, que cuando son vehículos o camionetas o camiones de un ancho de más de 80 pulgadas o más de 2 metros de ancho, por la ley de transporte, necesitan tener estas luces. Ahora, sí las tenía la generación anterior, lo que pasa es que ahora han cambiado un poco el diseño y se ven un poco más agudas, y a ellas también le sumamos las luces indicadoras que están acá a los costados en la salpicadera, donde vemos también un diseño tipo Blade, un diseño más agudo que complementa muy bien y se ve bastante bien. Los faros delanteros prácticamente iguales a los de la Ford F-150, de ese video del cual ya tuve la oportunidad de hablarle, la F-150, que si no lo has visto, lo puedes ver ahí en uno de los enlaces relacionados. Más novedades, atención, acá, luz neblinera. La generación anterior no tenía luz neblinera. Si recuerdan, acá lo que había era una apertura, como la cavidad, y no teníamos luz neblinera. Ahora han integrado una luz neblinera y también una luz, han hecho una asociación, una alianza estratégica con la marca Rigid para colocar una luz de alta intensidad propicia o apropiada para el todoterreno. Así que otra novedad que tiene la Ford Raptor para el 2021. El cofre también, otro de los elementos que tiene un diseño ahora mucho más agresivo, mucho más robusto. Ahí tenemos su extractor de aire, porque pues hay que producir enfriamiento de esta máquina de la Ford Raptor. Y hablando de enfriamiento, tengo que mencionarles esto también, que es nuevo a nivel de diseño. Esta apertura o extractor de aire, que también contribuye al enfriamiento del motor, tiene una inspiración a nivel del estilo en lo que es el F-22, el jet o el avión, el fighter, el avión de combate, el F-22 Raptor. Ahí se inspiraron los diseñadores para colocar esta apertura al costado. ¿Y qué hay de especial con estos neumáticos? Bueno, son de 37 pulgadas, neumáticos grandes, todoterreno o apropiados para la práctica del todoterreno, porque el enfoque de la Ford Raptor es el todoterreno. Pero además de eso, esta es la primera vez que una camioneta o un fabricante de serie ofrece neumáticos de 37 pulgadas. Anteriormente se podía conseguir como una opción, pero ahora de serie lo puedes conseguir. Viene dentro de un paquete o se puede configurar dentro de un paquete que te puede añadir al precio $7,500 más y que incluye asientos deportivos. Los aros, tenemos aros de 17 pulgadas y el diseño de los aros, muy agresivo, bastante llamativo. También tiene otras dos opciones a nivel de diseño, así que tú escoges el que más te guste. Aquí tenemos el escalón fijo de revestimiento antideslizante y la palabra o el nombre del modelo Raptor ahí.
que se destaca también dentro de ese estilo, grabado o integrado en ese escalón, se ve muy bien. Llegando un poco más atrás encontramos estas gráficas con el nombre Raptor y unos diseños bien contemporáneos. Aquí está el 37, acercaré la cámara un poco para que tengan la oportunidad de ver dónde está porque se esconde un poco en este color. Y este color tuve la oportunidad de escoger entre 3 o 4 colores diferentes. Ahí les muestro la gama de colores, incluso con unas imágenes en el interior durante la presentación. Pero tuve la oportunidad de escoger entre 3 colores. Había un azul, digamos un azul un poco más claro. Había un color naranja, naranja rojizo. Y había este color que se llama Antimatter Blue. Para mí, el color naranja y el azul es de los que van a decir, wow, qué linda y qué color tan lindo el de esa Raptor. Pero cuando ves este color Antimatter Blue, ese color misterioso, yo creo que le da como más de esa identidad propia del ADN de la Raptor y dice, ahí va una Raptor, esa es una Raptor. Esa es básicamente la sensación, porque los colores también transmiten algo y eso por lo menos es lo que me transmite a mí. En la parte trasera, los faros traseros LED iguales a los de la F-150 también, pero hay algo en lo que es el diseño en general de la Raptor que todo lo hace ver como que mejor. Acá volvemos a ver el Ford, grande, la estampa prominente, oscurecida, también Raptor y F-150 porque esta es la F-150 Ford Raptor. Vemos también las conexiones del remolque que a propósito ha subido 200 libras su capacidad de remolcar, ahora es de 8200 y también la capacidad de carga de la Ford Raptor ha aumentado en 200 libras también para ahora tener una capacidad de 1400 libras. El portón, aquí observamos las mismas características que ofrece la F-150 en cuanto a medidores, reglas de medición, como ofrece la F-150 regular y también lo puedes accionar con la llave. Se cierra o cierre automático el portón y obviamente también lo puedes abrir y cerrar con el accionar totalmente automático. Esta también cuenta con el Pro Power On Board, el generador de energía, el mismo que se encuentra en la Ford F-150, sin embargo el de la F-150 tiene una capacidad mayor que este, pero aquí, según nos han comentado, puedes conectar tus herramientas sin ningún inconveniente. De este interruptor puedes encender las luces LED y obviamente de noche pues se va a observar mucho mejor. Para cerrarla le haces así, también puedes hacerlo tanto como la llave, como te explicaba, o dándole ese movimiento y el portón cierra solito. Y ahora por supuesto te enseño el motor. En sí el motor no cambia con respecto a la generación anterior, sigue siendo el V6 EcoBoost 3.5 litros Twin Turbo. Produce 450 caballos de potencia a 5.850 revoluciones por minuto. Ahí está el pico de entrega. Y 510 libras por pie de par motor, lo mismo de antes. Esa entrega de potencia se hace a través de una transmisión automática de 10 velocidades. Probablemente la Raptor R, eso es de lo que se ha venido hablando mucho, tenga un V8 con una versión del motor Shelby Mustang del GT500 con más de 700 caballos, pero eso estará por confirmarse. Bueno, acá ya estamos en el desierto probando la Raptor en uno de sus ambientes naturales, ¿no? En uno de sus hábitats naturales. La cámara permanece encendida. Esto es bueno, a cualquier velocidad mantiene encendida, no como en la Bronco, que después de 6 millas por hora se apaga. Y acá lo necesitas, obviamente. La puedes programar para que haga esto, ya que levanta mucho polvo el vehículo del frente, disminuye la visibilidad y la cámara pues es esa ayuda adicional. Probamos obviamente lo que es ese trabajo de la nueva suspensión trasera de 5 puntos, de 5 elementos. Mantiene ese eje rígido, sólido, con esa suspensión, esos amortiguadores con monitoreo electrónico a nivel de milisegundos. Y el trabajo en armonía con esas ruedas de 37, las ruedas que ahora ofrece de factoría, de serie, la única que lo hace, la única camioneta es la Ford Raptor en ofrecer las ruedas de 37. Obviamente se le bajó un poco la presión del aire de los neumáticos para poder hacer estos ejercicios. Aquí los dejo con un poco más de imágenes para que apreciemos, y aquí podemos apretar un poco más en velocidad. Nos mantenemos de acuerdo a lo que nos dice el representante de Ford para mantener obviamente los niveles de seguridad. Pero bueno, aquí vamos por encima de 50, 55 millas por hora, un poco a 60 millas por hora, ahí para que ustedes aprecien.
llevo en baja mode todo el tiempo. Y nos agachamos un poco para hablar de la Ford Raptor porque es tan interesante por debajo como lo es por encima. Y aquí, obviamente, les tenía que hablar de este protector, de la placa protectora de metal. Es ahora más grande, más ancha. También fue reforzado el chasis y nos explicaba la gente de Ford, los ingenieros, que después de las experiencias de las dos primeras generaciones de la Ford Raptor tuvieron varios aprendizajes, varias lecciones y han marcado, por ejemplo, en estas imágenes que les enseño, las partes en azul, donde sufría más ese chasis, así que fue reforzado en esos puntos azules que les estoy enseñando. La suspensión delantera, ahí vemos el brazo de aluminio, es una suspensión independiente y también los amortiguadores de la marca Fox, como siempre ha sido el proveedor en sí de esa parte, de ese componente de la suspensión de la Ford Raptor desde su primera generación, son más grandes. La nueva suspensión trasera sigue siendo de eje rígido trasero, pero ahora con un mecanismo de 5 puntos. Y ahora se incorporan resortes helicoidales más largos y progresivos. Los amortiguadores electrónicos variables tienen una capacidad de monitoreo de 500 veces por segundo para ajustar de acuerdo a las circunstancias de manejo, produciendo realmente un desempeño impecable. Y en el anticipo también te hablaba de la configuración del escape, de ese trombón. Bueno, de eso es lo que te quiero hablar ahora. ¿Ven esa configuración como en curvas? Bueno, ellos le llaman el loop trombón, que parece como un lazo así, como entrelazado. Toda la configuración del escape es exclusiva para esta Raptor. La crearon y crearon este sistema de escape doble con igual longitud. Tiene unas válvulas en el mofle que te permiten ajustar 4 niveles de sonido del motor. Un sonido que no sale de los altoparlantes, son emitidos directamente por las válvulas y de la forma en que está calibrado ese sistema de escape. Pero esa es la teoría y lo mejor es que lo escuchemos aquí en la práctica. Voy a enseñarte unas imágenes en uno de los ejercicios que hice en el desierto, un arrancón y ahí se alcanza a apreciar el delicioso sonido del motor. Voy a bajar la ventanilla, a acelerar en los diferentes niveles que ofrece el sistema de sonido del escape y tú me dices si esta Raptor suena mejor que la anterior. Slow it down. There you go, let the truck roll. Para algunas de las inclinaciones, como vemos este ejercicio, por ejemplo, ahí sí tuvimos que activar el bloqueo del diferencial. Red group, you get to the top of the hill, very slow down. ¿Estás loco? Sí. ¿Tú? Slow. Y la pregunta para ti es, ¿esperabas más de la Ford Raptor 2021? ¿Crees que haberse mantenido con la misma potencia y par motor de la generación anterior es algo malo, te decepcionó o por el contrario te ha deslumbrado y te ha encantado la Ford Raptor 2021? Déjamelo saber ahí en los comentarios, me encantaría leer tu opinión al respecto. Les hablo ahora del interior, donde encontramos las similitudes obvias con la Ford F-150, la Lobo, pero
con algunas distinciones, por ejemplo, insignias de Raptor en algunas partes que destacan el diseño en sí en la parte interior. El clúster o tablero de instrumentación también tiene similitudes con la Ford F-150, sin embargo tiene varias nomenclaturas o sets de información que son solamente pertinentes o que pertenecen a la Raptor. Ahí te da la indicación de cómo tienes la calibración de la dirección, de la suspensión, del sonido en sí, si lo tienes en normal, en deportivo o en confort o para todo terreno. Ahí puedes ver toda esta serie de configuraciones y puedes jugar con ellas, ¿no? Acá los diferentes medidores, niveles de presión de los neumáticos, también los ángulos para la práctica del todoterreno en una definición bastante buena, bastante legible a nivel de gráficas. Todo lo que vemos aquí, toda la información que quieras de la motorización y las asistencias de manejo. En la dirección también tenemos los controles, parecido como lo tiene el GT500, el Shelby Mustang y también el GT350, para poder ajustar la dirección. Si oprimimos ahí, en el tablero de instrumentación sale para que elijas entre normal, manejo confortable, deportivo y para el todoterreno. Obviamente en el todoterreno no se activa hasta que cambiemos también lo que es el control de tracción. La suspensión también, lo mismo. Puedes ajustarla para normal, un manejo deportivo o un manejo todoterreno. El nivel del sonido del escape, también normal, deportivo, nivel baja. Y el modo quiet o el modo tranquilo, relajado, para que no despiertes a tus vecinos por la mañana. Tiene una pantalla de 12 pulgadas, yo diría que igual a la de la Ford F-150, con una división de módulos acá donde puedes tener el acceso a datos de economía de combustible, los trayectos, audio, la cámara de la caja y también la zonificación, la iluminación por zonificación y el Pro Power On Board de la caja, también datos de economía de combustible y niveles de audio. Y acá puedes seleccionar las diferentes aplicaciones de Apple CarPlay, Android Auto. También tienes acá características para asistencia de manejo, Pro Power On Board otra vez, Zone Lighting de las que veíamos acá, y también lo que son las características para remolcar y el manual de instrucciones para el dueño. Los botones acá para activar el control de encendido y apagado automático. La cámara, démosle un vistazo. Sí, muy buena la definición. Tenemos diferentes ángulos. Ahí está, un ángulo ancho, completo. Ahí tenemos otro ángulo. Aquí apagamos la cámara. Acá tenemos las asistencias para el estacionamiento, las luces de emergencia, activar o desactivar el control de tracción. Y acá tenemos una de las cosas que les había anticipado, que era el Trail Control. ¿Qué es lo que hace el Trail Control? Aquí nos lo dice. Se activa para poder ajustar una velocidad tipo control de velocidad tipo crucero. Es el Cruise Control o el control de velocidad crucero para una práctica de todoterreno. Desde este botoncito, ahí se apaga. Y también activa lo que es el manejo con un solo pedal para todoterreno, donde el frenado lo hace prácticamente automático. Cuando activas y configuras el Trail Control en todoterreno, en el modo baja, por ejemplo, lo único que tienes es que mover la dirección, porque el resto ajusta la velocidad y lo hace todo por ti. Bueno, acá tenemos controles para el trailer, acá la modulación del freno del trailer y acá el control de la 4x4, 2 high, 4 high, el 4x4 automático y el 4 low y el bloqueo del diferencial hundiendo. Ahí lo puedes activar y también tienes, este es el selector para los diferentes modos de manejo. Si por ejemplo cambiamos aquí a un modo de manejo normal, ahí se refleja en el clúster, a un modo de manejo de nieve o arena, también se activa la cámara. Miren lo que hizo, pasó de 2 high a 4 high, lo hace de manera automática en esta configuración automática 4x4. Continue on NV 160.
Aquí la voy manejando en una carretera bastante tranquila de Nevada, realmente no hay condiciones adversas, pero no puedo dar ninguna opinión hasta el 31 de agosto porque hay un embargo, una restricción informativa hasta el 31 de agosto. Sin embargo, puedes mirar la descripción de este video después del 31 de agosto y ahí voy a indicar claramente dónde está mi opinión, mis impresiones de manejo sobre la Raptor 2021. Algo que sí les puedo comentar es... Obviamente lo de la suspensión trasera es un factor para tener en cuenta, sobre todo ahora que ya están comparándola con la TRX de la Ram. Ojo con el cambio de esta suspensión de la Ford Raptor. Recordemos que ya no tiene los muelles de hoja como la tiene la F-150, por ejemplo, la Lobo. Los han cambiado por resortes helicoidales que ahora son más largos y ese es un factor, repito, importante para tener muy en cuenta. Pero bueno, voy a ampliar cuando ya pueda dar mis impresiones y mi opinión de manejo y ahí se van a dar una idea de que si es mejor o no es mejor que la Ram TRX. Por ahora, disfrutemos del sonido natural y voy a hacer un 0 a 100 km por hora o 0 a 60 millas por hora. Escuchen la aceleración, véanlo con mi propio punto de vista, de la forma como estoy grabando en este momento el video, para que se formen su propia opinión y me la dejan saber ahí en los comentarios. Sand, so you got to keep the momentum up. Keep your momentum up. Don't stop here in the sand, just keep moving, keep moving. Don't stop, keep moving, keep moving. Great job, Team Red. Great job. La ventilación de los asientos muy útil, sobre todo en este lugar donde me encuentro. Miren, árido completamente, desierto, más de 100 grados de temperatura. Y he tenido que grabar este video saliendo y entrando. Saliendo un rato a hablar del exterior, entrando a tomar un poco de aire acondicionado porque el calor no lo aguanta nadie. En este compartimiento tenemos el Raptor. Ahí, miren cómo quedó la mano mía porque estoy... El sudor, o sea, ustedes no se imaginan el calor que estoy pasando. Ahí dejé la mano marcada al lado de Raptor. Y esto está como en un alto relieve. Acá me gusta, digamos, la sensación en el tacto. Esto es como una alcántara en color azul que combina lindo con lo que es el color de la carrocería que escogí para esta prueba. Tenemos de acá, abrimos la doble guantera. Y la de abajo, aquí, para que tengan también la referencia. Sistema de sonido de la marca Bang & Olufsen, como varios de los productos de Ford. Ahí tenemos otro altoparlante. Tengo entendido que son 12 altoparlantes. Un compartimiento más acá. La palanquilla de la transmisión. Modo manual para que puedas operar también con las palanquillas, las manecillas de aluminio. Que son bastante grandes también, otro de los puntos importantes. Tenemos carga inalámbrica para el celular de forma muy ergonómica, ahí lo puedes colocar, o también si no quieres cargar el celular tiene ahí como una especie de soporte, de gancho para acomodar el celular y que no se esté moviendo de un lado a otro. Los puertos USB que ya sabes, aquí también otro compartimiento si quieres colocar el celular ahí. Más compartimientos, aquí no recuerdo si abrí, bueno, para enseñarles la referencia del espacio, bastante amplio, ahí cabe un maletín. Estos son los interruptores auxiliares. Aquí hay un tema importante porque una de las cosas que les enseñé que son únicas de la Raptor para este año es la luz de alta intensidad, la luz neblinera y la luz de alta intensidad. Esa luz de alta intensidad para todo terreno
se está preconfigurada en uno de estos interruptores para que lo operes desde acá. Y ahí les enseño las plazas traseras y también les muestro una referencia de cómo quedo yo, digamos, cuando estoy sentado ahí atrás con mi estatura de 1,71, 5 pies 6 pulgadas, para que tengan esa referencia también. Y más atrás la ventanilla. De aquí puedes esconder la palanquilla y puedes hacer lo que se hace en la Ford F-150. Esta puede ser aquí tu mesa de trabajo, puedes colocar tu laptop, puedes conectarla allá, trabajar, puedes comer. Este puede ser tu punto para no salir de aquí por un buen rato mientras estás trabajando. Así que otro aspecto interesante de la Raptor. Aquí oprimes el botón y otra vez sale. Un buen momento para hacer una pausa. Te pido que te suscribas a este canal si no lo has hecho todavía. Como una muestra de apoyo, dale un like a este video. No te cuesta nada. Y mientras tanto yo sigo hablándote de esta Ford Raptor 2021. Y como les comentaba, para los amigos de México, llegaría a territorio mexicano. Eso es de lo que se habla. Todavía no hay, digamos, la confirmación final. A partir del segundo semestre, en cualquier momento del 2021, antes de que finalice, podrían tener esta Ford Raptor en territorio mexicano. Desde el exterior miramos que es cabina doble, con caja corta, y esta es la única configuración que se ofrece. A nivel de dimensiones, tiene una distancia entre ejes de 146 pulgadas, esos son 13,7 metros. La caja tiene una dimensión de 1,67 centímetros. El ángulo de ataque para el todoterreno es de 30,2 grados y el ángulo de salida de 23 grados. La altura libre al piso es de 11,5 pulgadas, o sea 33 centímetros, mientras que las que tienen neumáticos de 35 pulgadas, esa altura viene siendo de 30 centímetros. La altura de la camioneta en sí es de 78,5 pulgadas, o sea 2 metros de altura, y el largo de la Raptor es de 5,8 metros. Eso es todo con la Ford Raptor. Responde la pregunta: ¿esperabas más de la Raptor para el 2021? Sí, no, ¿por qué? Déjamelo saber ahí en los comentarios y yo te veo y te espero en el próximo video. Hasta pronto.